Me llamo Rosana Fittipaldi, soy profesora licenciada en Geografía, recibida en esta universidad, y hace ya 24 años que trabajo en este departamento de Geografía y Turismo de la universidad, siempre en las cátedras de Geografía Económica, Política Social, Geografía Histórica, y además soy profesora titular en el nivel secundario de la enseñanza, donde también hace 26 años que estoy frente a cursos de diferentes niveles, ¿sí? Desde los más chicos a los más grandes en la escuela, en este momento dando quinto año de la enseñanza secundaria básica con Geografía Argentina. Es un poco, no sé si quieres algún dato más, creo, más o menos para presentarme. Bien, lo que nos interesaría saber es la experiencia que estás, como los alumnos de práctica de la enseñanza, o sea, de didáctica, seleccionaron como una materia significativa la tuya, que presentes desde ahí cómo se llama y cuál es tu metodología de trabajo, por qué, desde cuándo, un poco esa. Que cabe, antes de responderte eso, insistir en que, bueno, mi interés por la enseñanza, a pesar de no estar en el área de la práctica o la didáctica, siempre fue, ¿no es cierto?, lo que más me interesa, esa transmisión del conocimiento, ese trabajar, ¿no es cierto?, para que el otro pueda aprender y construir. Por eso hice una maestría en educación y además capacité muchos años para la provincia y para la nación. Un poco desde ahí empieza a surgir mi necesidad de trasladar todo esto de la capacitación que hacía para las escuelas secundarias, empezar a aplicarlo en geografía histórica, dado que es una materia del plan de estudios que pasó de tercer año en el plan nuevo a estar en cuarto año. Ese fue el primer, ¿no es cierto?, tema que nosotros nos planteamos. Como un alumno que va a transitar por una materia de cuarto año de un profesorado, ¿sí?, ¿qué le podemos dejar nosotros como profesores de esa cátedra para que ellos luego lo tomen e implementarlo en las prácticas profesionales? Entonces, eso fue lo primero que nos ubicó en este plano, ¿no?, de decir cómo podemos articular con la práctica profesional. Desde ese punto de vista empezamos a revisar todo el programa de la geografía histórica y llevarlo más a un plano de tipo metodológico y de estrategias de búsqueda y de construcción del conocimiento. Es una materia de geografía histórica particularmente muy amplia, también es una materia muy compleja, es una materia integradora de contenidos, donde lo que nosotros hacemos es trabajar la relación del espacio a la sociedad, pero a través del tiempo. Entonces, claro, abordar una temática tan compleja y tan amplia en variedad de espacios, decimos, bueno, tenemos que tomar un criterio para poder enseñarle al alumno cómo hacer para hacer ese análisis de relación entre estos tres pilares de la geografía, el espacio, el tiempo y la sociedad. Y bueno, y allí empezamos a pensar estrategias de trabajo didáctico que tienen que ver con talleres. Implementamos talleres de trabajo, nosotros a los talleres denominamos talleres a espacios de construcción del conocimiento, donde lo que se trabaja previamente son algunos conceptos básicos que hay que tener en cuenta y que hay que relacionar para hacer análisis de caso. Dentro de esos talleres se toman análisis de caso. Por ejemplo, un caso, la relación entre el espacio, la sociedad y el tiempo en los espacios urbanos. Espacios urbanos de diferentes lugares del mundo. Una cosa es la construcción del espacio urbano en Europa, ¿cierto? Si bien se toman los mismos criterios, pero los resultados del proceso de relación son distintos. Entonces, lo que hacemos es trabajar desde una consigna, ¿no es cierto?, general, cómo hacen para relacionar estas tres variables y, ¿no es cierto?, analizar ese proceso. En este caso, poner el proceso de urbanización en distintos espacios, en Europa, en América, en Asia, ¿sí?, en África, diferentes ciudades. Que lo que tiene de atractivo para los alumnos es que el lugar es de elección personal. Como son muchos y por la cátedra se fusionan alumnos de historia, alumnos de geografía, alumnos de turismo, y ¿no es cierto?, sobrepasa la cantidad de alumnos que
que podríamos nosotros escucharlos en forma particular a cada uno. Entonces hacemos grupos, pero no más de 2 o 3, donde lo que hacen es construir juntos, ¿no es cierto?, las temáticas. Y los espacios de talleres son justamente eso, son espacios de construcción, donde a partir de una premisa general, que es esto, cómo se construye, no sé, eligen la ciudad de Barcelona, por ejemplo. Bueno, ¿cuál es el resultado de esa relación entre el espacio, el tiempo, ¿sí?, la sociedad que lo construye, y cuál es el resultado final de ese proceso de construcción? Y bueno, y ahí inician el proceso de investigación. El proceso de investigación implica, ¿no es cierto?, la búsqueda autónoma, por un lado, de bibliografía, de acuerdo al tema que ellos seleccionan, y con una orientación tanto de Alejandra, que es la asistente, Alejandra Giraldi, la asistente de la cátedra, como mía, en que esa búsqueda tiene que responder a un planteo o un planteamiento concreto. Es decir, está bien, buscamos trabajar la relación en Barcelona, en Roma o en Buenos Aires, ¿sí? Ahora, ¿qué busco de esa construcción? Es decir, la información previa del lugar y todo lo que encuentre en el material del lugar me tiene que llevar luego a plantear algo concreto. ¿Por qué quiero estudiar Barcelona? ¿Toda Barcelona? No sé si lo voy a poder hacer. O busco algún aspecto de esa construcción que particularmente me llama la atención porque en la actualidad es algo nuevo, es algo innovador, es algo que sale de la estructura general. Entonces ha pasado que, por ejemplo, ¿y cómo hacemos eso? Les pedimos, bueno, planteen un problema. Luego, objetivos que me permitan alcanzar la solución de ese problema. Y con una hipótesis general que es la que me va a guiar, ¿no es cierto?, la búsqueda más concreta de información que tiene que ver específicamente con ese problema que se van a plantear. Es decir, esto de encontrar el problema dentro del tema general, los objetivos con lo que lo voy a estudiar y hacia dónde quiero o a dónde quiero llegar, que me lo plantea el término de la hipótesis, es un trabajo de taller bastante difícil, donde se trabaja con una corrección en forma permanente, esto sí o esto no, se empiezan a plantear problemas que después ven que no los pueden abordar con la información con la que cuentan, o a través de lo que uno los puede orientar, decir, bueno, mirá que es muy amplio, que no vas a encontrar información, o que te sobrepasa la información. ¿Por qué no concretizamos un poquitito más el tema? Y es entonces donde empezamos a ver, bueno, los temas los concretizamos en tiempo y en espacio, tal vez no es toda la historia de ese lugar, sino analizar algunos periodos y detenerme en uno particularmente significativo que hace la característica actual de ese lugar. Y entonces, ¿qué hago? A partir de ahí contextualizo el tema histórico, geográfico, toda la contextualización posible, y luego, claro, visto desde el espacio, cómo ese espacio es el resultante de toda esta articulación que hacen de hechos, de sucesos, de relictos, ¿sí? Y lo ven plasmado en el espacio. Es decir, ¿cuál es la metodología? Ese trabajo de taller para alcanzar una construcción genuina, para alcanzar un resultado de lo aprendido desde lo que es la construcción propia del conocimiento. Si bien, ya te digo, para alcanzar el primer taller tuvimos que tener unas cuantas clases teóricas donde uno va resaltando y a través de guías de interpretación de lecturas y de trabajo colaborativo de lectura, porque en realidad hacemos eso, un trabajo colaborativo de la lectura, que es demasiada para tan poco tiempo que tenemos para trabajar. Y a mí lo que me interesa es ir directo a la práctica. Es decir, si ellos tienen ese contenido, tienen esos saberes, saben que esa relación entre el espacio, la sociedad y el tiempo se analiza de determinada manera, tienen los métodos que los llevan a buscar ese tipo de conocimiento, porque en geografía histórica básicamente tenés métodos muy específicos que te llevan a analizar esa relación, como los cortes temporales, los temas verticales, pueden ser el sándwich de Duckworth, le decimos a un método combinado entre tema vertical y corte. Es decir, cada uno de estos métodos nosotros los revisamos. Y después justamente en el taller el tema es ese, es
aplicar el análisis de la relación, ¿sí? Tiempo, espacio, sociedad, pero también a través de un método específico. Entonces esto hace que ellos realmente le encuentren el sentido a la materia cuando empiezan a ver que a través de esos conceptos que son muy teóricos y muy abstractos, luego lo ven plasmado en un caso que ellos mismos lo pueden armar. Y por supuesto la otra fase, ¿no? Poder transmitirlo y que el otro que escucha entienda de qué se trata y que se dé esa coherencia entre lo que plantearon inicialmente y a qué resultados llegaron dentro de esa construcción del tema. Si nos vamos desde los planteos nuestros como docentes, estamos dentro de un contexto específico, que es el contexto de la comprensión. Es decir, ¿para qué enseñamos? Enseñamos para que el otro aprenda, pero que aprenda a través de lo que comprende, no es cuestión de un aprendizaje, ¿no es cierto? Sabemos que tiene que ver con que la selección de los contenidos tiene que ser significativos, tampoco es cualquier contenido el que podemos trabajar en taller. Tampoco es cualquier contenido, ¿no es cierto?, el que se puede trabajar en taller. Entonces esa selección también tiene que ver con un criterio didáctico, de relevancia, no solamente epistemológica, es decir, que puedan aplicar los contenidos teóricos, sino también de relevancia social, que sean, ¿no es cierto?, temas que son de actualidad, que me permiten ver más allá de lo que se observa a priori. Y por supuesto que sean también de relevancia cognitiva, es decir, que le permita al alumno de alguna manera poner en práctica un montón de mecanismos cognitivos, ¿no?, que hacen a la comprensión en sí, que tienen que ver con relacionar, con comparar, ¿no? Entonces es una actividad que permite integrar todo eso, la actividad de taller. Una actividad compleja, pero los alumnos, bueno, si ellos eligieron esta materia porque evidentemente les sirvió lo que le hemos planteado. Les cuesta mucho, el primer taller cuesta muchísimo, pero una vez que ellos incluso se someten a esa evaluación oral, porque es todo a través de la transmisión oral, presentación con PowerPoint, ¿no es cierto?, donde ellos buscan, ya les digo, las estrategias que pueden para armar el tema que están trabajando. ¿Qué es lo que les cuesta? Les cuesta más que nada circunscribirse a una problemática, a algo más concreto. Pues si vos el tema lo dieras libre, ellos te hacen una descripción, ponele de Barcelona, la describen, pero no tienen un orden, no tienen una, podríamos decir, una estructura de trabajo de decir, bueno, yo voy a demostrar que es producto del impacto de varias culturas, ¿no es cierto?, que el resultado de esa ciudad es producto de la sumatoria o la simbiosis de diferentes culturas que han transitado por él. Eso es lo que se tiene que plantear. Entonces, desde buscar cuáles fueron las culturas que allí ¿no es cierto?, se instalaron, cómo, no sé, impactó el Imperio Romano, cómo fue, tiene impronta griega, árabe, qué pasó. Entonces, desde empezar a buscar cuál es la impronta, esa palabra, la impronta de diferentes culturas, es lo que los circunscribe al tema que ellos quieren trabajar. Entonces, lo que más cuesta es eso, es decir, ¿dónde encuentro el tema concreto que me permita ordenar mi cabeza y luego armar, ¿no es cierto?, el trabajo? Porque si no te queda en una mera descripción de copia y pegue. Lo que más cuesta es eso, desestructurar el copia y pegue. ¿No? Y en el proceso de la evaluación, para ustedes también es un trabajo. Sí, el proceso de evaluación es un trabajo complejo, pero es una evaluación, participamos. Es una materia que se trabaja mucho el tema del clima de clase, eso sí. Saben bien que no pueden faltar, porque todo lo que se analiza, se evalúa, se aprende ahí. Y con los mismos compañeros. Nosotros cuando hay una presentación del tema, más o menos tenés qué aspecto estás viendo. Hay coherencia entre lo que plantean inicialmente, el desarrollo, a qué conclusión llegaron. Uno desde el punto de vista docente lo puede hacer, pero los compañeros también, porque uno pregunta, bueno, a ver, ¿qué opinan de la exposición de los compañeros? Y por ahí hasta tienen miedo de evaluarse entre ellos, pero digo, pero acá no hay notas, no hay nada estructurado, no es que
¿no es cierto? Es algo formativo, de proceso. En eso formativo y de proceso sabemos que cuál es el final de la evaluación. Si ese proceso se alcanza, ¿no es cierto?, favorablemente, si se llegan a las expectativas iniciales o no se llega. Le puede ir muy mal en el primer taller, porque no tuvo orden, porque no, lo que planteó luego no lo desarrolló, porque no lo pudo transmitir con claridad. Y capaz que le fue muy mal en ese taller y en el segundo taller le va excelente. Entonces ese alumno está aprobado. ¿Por qué? Porque en el proceso de la evaluación alcanza los objetivos que nosotros nos proponemos, que es que él, en forma autónoma, constructiva, pueda, ¿no es cierto?, hacer su aprendizaje. Entonces eso es lo difícil de la evaluación, porque no tenemos un parámetro estándar de evaluación. Ni siquiera la planilla es estricta, es una planilla de observación. Bueno, esto salió muy bien. En cambio acá no se ajusta el objetivo al problema, no se ajusta el desarrollo al objetivo planteado, o no plantea la hipótesis, no tiene relación con lo que se propone estudiar. Y bueno, y hay alumnos que de entrada les cuesta en el proceso, los talleres que llevan una semana entera de trabajo, hasta que dan con el plan. Después sistematizar el trabajo y luego exponerlo. Lleva su tiempo. Y eso son tiempos de corrida bastante, de trabajar no solo en clase, en horas de consulta, por mail. Y en el caso, en tu caso, estás formada desde el área del profesorado y además cultivas muy bien tu formación desde el área del profesorado. Sí. ¿Y la persona que trabaja con vos es profesora? No es profesora, es doctora en geografía, pero se adapta muy bien a todos estos cambios desde el punto de vista didáctico. Pero además se complementa mucho porque ella maneja todas las nuevas tecnologías. Entonces está en el área de nuevas tecnologías, con lo cual es un avance muy importante, porque no solamente, ¿no es cierto?, es esto cómo hacemos para comprender, en qué consiste esto de comprender, sino también desde el punto de vista de, ¿no es cierto?, transmitir el conocimiento y volcarlo en lo que es un esquema, un mapa. Yo lo puedo dar desde lo que yo sé de la cartografía o ¿no es cierto?, de cómo plasmar esos datos. Alejandra tiene esa gran facilidad de poder hacerlo a través de las nuevas tecnologías y ella orienta mucho en ese tema. Entonces es un complemento, te diría, muy importante para mí. Y bueno, y se adapta muy bien a la metodología, le gusta incluso a ella también mucho trabajar así. Lo que sí, bueno, es muy exigente en cuanto a horarios, porque nos exige tanto a Alejandra, que es mi asistente, como a mí, muchísimo tiempo extra. Si lo tendrías que cuantificar, ¿cuánto sería? Además de los horarios, o sea, ¿qué horarios de consulta? Y horarios de consulta prácticamente no te puedo decir, porque hay días que estamos 2 horas de consulta y hay días que estamos 4, y todas las mañanas. Ponele a Alejandra a la tarde, cubriendo la mayor, te hablo de específicamente las 2 semanas que duran los talleres. En esas 2 semanas vos sabés que toda esa semana tenés gente que no solamente está trabajando en clase, sino que te va a venir, se te va a sentar acá y lo que necesite, 1 hora, 2, 3, las que esté. Entonces eso te incrementa, así tenemos talleres los alumnos y nosotros. Y a veces, bueno, ya te digo, estar pendiente también del mail, porque a último momento están haciendo algo al profesora, no me sale tal cosa, ¿cómo puedo hacer? Y es permanente la consulta. Y en la evaluación que ellos hacen y que ustedes perciben de esta técnica, de esta metodología de trabajo, ¿qué es lo que refuerzan como positivo, como nos costó, pero sí, ¿qué encuentran en ellos? Aunque te parezca mentira, cuando lo hablamos, hay algo que rescatan mucho y es el trabajo de grupo. Dicen que en la universidad, al margen de juntarse por ahí para estudiar para un parcial, ese trabajo de grupo, ese trabajo de construcción en grupo, donde tienen que definir es este tema, es el otro tema, esas discusiones, dice que para ellos, te digo que salió en la mayoría, es lo que más se llevan,
que el trabajo de grupo no es me junto con una consigna, leemos del libro y subrayamos. No, el trabajo de grupo es un trabajo de construcción, es un trabajo de discusión, de debate y de tener que ceder. A veces vienen acá los dos del grupo, por ejemplo, y se pelean entre ellos diciendo, ve, yo te dije que tal tema o yo te dije tal otro, y después lo agradecen, ese trabajo de grupo. Y otra que bueno, que sea una metodología de auto, ¿no es cierto?, de trabajo autoguiado, digamos, por ellos mismos, autónomo, que sea un trabajo autónomo y sobre temas que a ellos los convocan y les interesan, eso también lo rescatan, porque lo hacen con gusto. Algunos, qué sé yo, eligen la ciudad donde nació la abuela porque siempre ha sentido de nombrar, pero no tenía una profundidad de análisis, por ejemplo. Y desde ahí le encantó ese tema y entró a profundizar, y entró a construir y a buscar y a armar de acuerdo al planteo que uno le hace. Entonces después lo transmiten con un amor, una onda, ¿viste? Te venden los lugares y los arman muy bien. Ese es uno de los tipos de talleres, que son los de evaluación. Luego tenemos otros que son los de lectura, donde nosotros damos un libro y a través, por ejemplo, relatos de viajeros, hay uno que usamos que es Invierno Mediterráneo. Reconstruyen todo el Mediterráneo, incluidas las costas africanas, ¿sí? Y bueno, toda la costa europea del Mediterráneo, reconstruyendo lugares. Eso es específicamente para trabajar cómo armar, ¿no es cierto?, cómo construir las geografías pretéritas. Y a través del relato del viajero, ellos lo que tienen que hacer es contextualizar el relato y buscar más datos que les permitan entender por qué dice esas cosas, por qué resalta algunos lugares, qué importancia tienen, lo ordenan en forma cronológica, porque el relato de viajero va y viene. Ellos lo ordenan, buscan los periodos y empiezan a interpretar por qué esos elementos del espacio están ahí. ¿Por qué ahí? ¿Por qué, no es cierto, se construye de determinada manera? ¿A qué responden? Entonces empiezan a combinar un montón de, ya les digo, es integrador el espacio. Todo lo que vieron en la otra materia les sirve para esto. Y empiezan a verlo en forma concreta por qué las cosas están como están, por qué tienen esa distribución. Y la interpretación va más profunda porque le incorporan ese contexto histórico necesario para entender, ¿no es cierto?, algunas ideologías, pensamientos que se plasman en esa materialidad espacial. Entonces, son distintos talleres que tenemos, pero todos llevan, podríamos decir, como clave la construcción personal. El involucrarse con ese tema desde lo que empiezan a aprender teóricamente y que ven que luego cuando lo analizan realmente lo pueden hacer, lo pueden plasmar, lo pueden rescatar, pueden hablar de la teoría en el análisis mismo de los casos, y eso para ellos es realmente lo que rescatan, además del trabajo de grupo que les resulta fascinante en este sentido, porque no hay nada, si yo no les doy ni cuestionario, nada, ellos no tienen nada más que elegir un lugar y empezar a armar la geografía pretérita del lugar y llevarla a la actualidad para ver cómo esto, ¿no es cierto?, incide. Por ejemplo, los del turismo, ¿sí?, ¿qué incidencia tienen, ¿no es cierto?, esa construcción espacial en la actividad turística actual? Que son cuestiones, pero que parten de ellos, de sus propias, ¿no es cierto?, cuestionamientos sobre los temas. Así que salen todos temas originales, insólitos, porque no es que uno plantea, uno le plantea algún método y les planteo desde una estrategia didáctica, ¿no es cierto?, esa construcción autónoma, pero después es todo trabajo de ellos. ¿Y qué es? Perdón. En relación al vínculo con la escuela secundaria, sí, en los talleres, ¿existe alguna actividad precisa de indagación? ¿Cómo este tema se da en la escuela? ¿Qué posibilidad de aplicación? ¿O se charla más en...? Sí. No, se tiene muy en cuenta sobre todo cuando hacemos talleres de lectura, por ejemplo, y ellos tienen que aplicar técnicas de la geografía histórica o instrumentos para el análisis de la geografía histórica. Por ahí que usan relatos de viajeros, usan investigaciones científicas, información periódica.
y ellos mismos están, ay, qué bueno para dar la Pampa. Por ejemplo, los relatos de viajeros, cómo era la Pampa del siglo XIX, cómo es la Pampa, y siempre salen los comentarios de articulación de cómo puedo yo utilizar esa técnica específica, ese instrumento, cómo lo puedo utilizar para mejorar mi práctica. Justamente en actividades que hagan pensar al alumno. Es decir, yo digo, bueno, ¿cómo haces para plantearle que la Pampa ha tenido una enorme transformación a partir de la segunda mitad del siglo XIX? Si no saben cómo era en la primera parte del siglo XIX, no van a poder interpretar la diferencia. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Entonces empiezan a pensar. Muchas veces me vienen y me dicen, y apliqué tal cosa, apliqué tal otra, le puse recortes. Yo cuando me cursé me acuerdo que una actividad era diseñar ese tema en una guía de actividades para un nivel. Para un nivel secundario, sí. Y era una parte de la evaluación también. Sí, O sea que hubo cambios, digamos. Hay cambios, pero que tienen que ver con la cantidad de gente, Natalia. Cuando vos la cursaste éramos un grupo reducido, claro. Pero después cuando se incorpora para turismo, empezamos a hacer grupos muy numerosos más, tuve que poner cupos. ¿Cuántos alumnos son? Y tengo que poner no menos de 40 porque me sobrepasan los cupos. Ya con 40 es muchísimo, pero esta metodología te exige que en cambio con grupos reducidos, claro, vos podés hacer la bajada, no en el ejemplo, armada. Bueno, pero te digo igual, siempre mi orientación es esa, ¿no? Una pregunta más también. ¿Qué te motiva a vos a hacer este enfoque metodológico en la cátedra? ¿Qué te moviliza? Y no sé, tal vez mi pasión por la enseñanza, lógicamente, ¿no? Y querer que realmente la geografía se pueda enseñar de una manera dinámica. Los temas son realmente muy asequibles con la realidad social. Pero además, no sé, además de la pasión por enseñar, me motiva esto de una responsabilidad, ¿no?, que tengo como profesor, de decir qué estrategias le puedo dejar a mis alumnos para que ellos luego puedan innovar en las cátedras, que puedan hacer una enseñanza activa, una enseñanza significativa, que tienen muchos recursos, que los pueden variar, que no es solamente, ¿no?, la clase magistral o el cuestionario, digamos, ¿no? Hay muchas cosas para hacer. Pero yo creo que me motiva más que nada, bueno, esto de entender que estoy en un cuarto año de una carrera de profesorado, soy docente de mi cuarto año, con lo cual le tengo que dar herramientas que le sirvan, y por otro lado, que soy muy optimista en que si uno se entusiasma puede entusiasmar a otro. Se puede cortar un ratito para ver si quiere entrar Paula y después lo editas. Porque me estaban haciendo ya una estamos entrevista. terminando, ya estamos terminando. La llave te decía. No importa. Perdona. No. Lo pueden editar, ¿no? Se edita, sí. La llave y el... No importa, yo también soy Sí, así. no sé si les sirve lo que les estoy diciendo. Totalmente, no corté, pero lo editamos, esta dale, parte, no te das problemas. Pero Sí, bueno, yo era eso una no pregunta tiene más, ¿vale? motivo, ¿no? Una pregunta más y ya no te molestamos Dale, más. por dos. Vale. Sí. ¿Cuáles son tus expectativas a futuro en relación a la propuesta metodológica, a la relación también de los cambios en las instituciones escolares? Porque, bueno, las demandas a veces son... No, yo te digo, muchas de estas, si bien están pensadas ya esto de los trabajos en talleres hace mucho tiempo, lo empezamos a ver con la profesora Silvia Tico, ha sido seleccionada también esta cátedra para evaluación como innovación en evaluación, propiamente dicha. Y hace muchos años, pero siempre con alguna variación que tiene que ver con lo que yo mismo vivo en las escuelas. Todos los cambios que yo veo no son los mismos alumnos, los de hoy, que los de hace 3 años atrás. No te digo 10 años, te digo 3 años atrás, 2 años atrás. Estamos viviendo cambios muy rápidos en el aula. Y en función también de eso es que yo ajusto, porque tengo esa suerte. Yo digo, podría estar solamente en las cátedras universitarias, pero a mí me gusta mucho estar en el secundario. Y es esa ligazón que necesito para entender por dónde van los cambios.
porque a veces vos podés tener ideas innovadoras, pero tal vez no son las ideas que necesita la escuela de hoy, con esos chicos tan dispersos, que no podés sacarle el celular de la mano y a ver, bueno, cómo hacer para optimizar incluso el uso del celular. Querés usar, bueno, busquemos esto, hagamos el otro. Es decir, se requieren otro tipo de estrategias para poder captar o por lo menos motivar para crear un clima necesario de aprendizaje. Es muy difícil. Todos los que pasamos por el aula sabemos que es así. Entonces uno trata de señalarles en estos espacios, cuando hacemos espacios de construcción, decir, bueno, que el día de mañana no vayan al aula y digan, bueno, trabajamos en grupo, tema la agricultura. No, a ver, tratemos de ver por dónde pasa. La agricultura es un tema importante, bueno, pero ¿qué de la agricultura? ¿Existe alguna problemática? Hoy hay crisis en el campo argentino. ¿Qué pasa con los pequeños productores? ¿Por qué es importante la agricultura familiar? ¿Entienden? Es decir, cuando yo les hablo a los alumnos, les hablo desde la realidad también que vivo en la escuela. Y entonces eso es lo que de alguna manera me permite ajustar la estrategia. Sigue siendo taller, siguen siendo de evaluación, siguen siendo talleres de lectura, pero también ajustados a una realidad que permanentemente cambia. El trabajo de campo, También que es la principal, es otro de estrategia. los... Sí. Lo incluyen, me imagino, en el Sí. ámbito de la metodología. ¿En Sí. qué secuencia en particular dentro del curso? Bueno, nosotros lo que siempre orientado desde este descubrimiento de la problemática y de acuerdo al interés que va a surgir para cada alumno, nosotros hacemos un viaje a un lugar determinado, en este caso elegimos Carué y Epecuén, porque bueno, tiene una problemática particular, ha sido un pueblo que desaparece detrás de una inundación, una villa turística, ¿cierto? Y empiezan a surgir transformaciones notables en lo que es Carué, Epecuén, hoy con una realidad, ¿no es cierto?, particular. Entonces, cuando nosotros vamos a campo, ellos ya llevan previamente una lectura, como hay muchos chicos de turismo, también se prepara el viaje en una especie de taller, donde cada uno tiene un relito para analizar, y en el campo se supone que ellos son los que van a guiar el trabajo, el circuito que planteamos para ese trabajo de campo. Entonces cada uno tiene y va a ir ellos mismos, ¿no es cierto?, van a ir guiando en ese circuito. Pero lo complementamos con charlas en el municipio, con análisis de alguna obra arquitectónica que algún arquitecto historiador nos puede brindar más información, pero también con entrevistas, con relatos de personas que han sufrido la inundación, con visita a museos. Y entonces después, ¿cuál es el trabajo de ellos específicamente? Además de haberlo preparado en el curso y después guían, y realmente resulta interesante porque cada uno, ¿no es cierto?, transmite lo que aprende y luego lo ve ahí en el campo o no me lo imaginaba así, mirá qué diferente es a lo que se pinta, o tal cual en detalle lo aprendí y así lo veo. Lo más importante es el trabajo posterior, selección de una problemática de ese espacio para analizar y plantear una investigación sobre ese tema. Entonces ahí salen riquísimos temas, porque a alguno le interesó el tema de la inundación, al otro le interesó el tema de qué pasó posteriormente a la inundación. En cambio, con grupos reducidos, claro, vos podés hacer la bajada plasmada, ¿no?, en el ejemplo, pero bueno, pero te digo igual, siempre sí, mi orientación es esa, ¿no? Sí, sí, sí. Una pregunta más también. ¿Qué te motiva a vos a hacer este enfoque metodológico en la cátedra? ¿Qué te moviliza? Y no sé, tal vez mi pasión por la enseñanza, lógicamente, ¿no? Y querer que realmente la geografía se pueda enseñar de una manera dinámica. Los temas son realmente muy asequibles con la realidad social, pero además, no sé, además de la pasión por enseñar, me motiva esto de una responsabilidad, ¿no?, que tengo como profesor, de decir qué estrategias le puedo dejar a mis alumnos para que ellos luego puedan innovar en las cátedras, que puedan hacer una enseñanza activa, una enseñanza significativa,
que tienen muchos recursos, que los pueden variar, y que no es solamente, ¿no?, la clase magistral o el cuestionario, digamos, ¿no? Hay muchas cosas para hacer. Pero yo creo que me motiva más que nada, bueno, esto de entender que estoy en un cuarto año de una carrera de profesorado, soy docente de cuarto año, con lo cual le tengo que dar herramientas que le sirvan, y por otro lado, que soy muy optimista en que si uno se entusiasma, puede entusiasmar a otro. Se puede cortar un ratito para ver si quiere entrar Paula, después lo editas. Porque me estaban haciendo. Ya estamos terminando. La llave te decía. No importa. Perdona. No. Lo pueden editar, ¿no? Se edita, sí. La llave y el... No importa, yo también soy. Sí, no sé si decirle lo que le estoy diciendo. Sí, Totalmente, no corté, pero lo editamos, esta parte, no te das problema. Pero bueno, era una pregunta más, dale, una pregunta más y ya no te molestamos más. Dale. Sí. ¿Cuáles son tus expectativas a futuro en relación a la propuesta metodológica, a la relación también de los cambios en las instituciones escolares? Porque bueno, las demandas a veces son... No, yo te digo, muchas de estas, si bien están pensadas ya esto de los trabajos en talleres hace mucho tiempo, lo empezamos a ver con la profesora Silvia Rico, ha sido seleccionada también esta cátedra para evaluación como innovación en evaluación, propiamente dicha. Y hace muchos años, pero siempre con alguna variación que tiene que ver con lo que yo mismo vivo en las escuelas. Todos los cambios que yo veo no son los mismos alumnos, los de hoy, que los de hace 3 años atrás. No te digo 10 años, te digo 3 años atrás, 2 años atrás. Estamos viviendo rápido, cambios muy rápidos en el aula. Y en función también de eso es que yo ajusto, porque tengo esa suerte. Yo digo, podría estar solamente en las cátedras universitarias, pero a mí me gusta mucho estar en el secundario. Y es esa ligación que necesito para entender por dónde van los cambios. Porque a veces vos podés tener ideas innovadoras, pero tal vez no son las ideas que necesita la escuela de hoy. Con esos chicos tan dispersos, que no podés sacarle el celular de la mano y a ver, bueno, cómo hacer para optimizar incluso el uso del celular. Querés usar, bueno, busquemos esto, hagamos el otro. Es decir, se requieren otro tipo de estrategias para poder captar o por lo menos motivar para crear un clima necesario de aprendizaje. Es muy difícil. Todos los que pasamos por el aula sabemos que es así. Entonces uno trata de señalarles en estos espacios, cuando hacemos espacios de construcción, decir, bueno, que el día de mañana no vayan al aula y digan, bueno, trabajamos en grupo, tema la agricultura. No, a ver, tratemos de ver por dónde pasa. La agricultura es un tema importante, bueno, pero ¿qué de la agricultura? ¿Existe alguna problemática? Hoy hay crisis en el campo argentino. ¿Qué pasa con los pequeños productores? ¿Por qué es importante la agricultura familiar? ¿Entienden? Es decir, cuando yo les hablo a los alumnos, les hablo desde la realidad también que vivo en la escuela. Y entonces eso es lo que de alguna manera me permite ajustar la estrategia. Sigue siendo taller, siguen siendo de evaluación, siguen siendo talleres de lectura, pero también ajustados a una realidad que permanentemente cambia. El trabajo de campo, También que es la principal... es otro de los... Sí. Lo incluyen, me imagino, en el Sí. ámbito de la metodología. ¿En Sí. qué secuencia en particular dentro del curso? Bueno, nosotros lo que siempre orientamos desde este descubrimiento de la problemática y de acuerdo al interés que va a surgir para cada alumno. Nosotros hacemos un viaje a un lugar determinado, en este caso elegimos Carué y Epecuén, porque bueno, tiene una problemática particular, ha sido un pueblo que desaparece detrás de una inundación, una villa turística, ¿cierto? Y empiezan a surgir transformaciones notables en lo que es Carué, Epecuén, hoy con una realidad, ¿no es cierto?, particular. Entonces, cuando nosotros vamos a campo, ellos ya llevan previamente una lectura, como hay muchos chicos de turismo, también se prepara el viaje en una especie de taller, donde cada uno tiene un relato para analizar, y en el campo se supone que ellos son los que van a guiar el trabajo, el circuito que planteamos para ese trabajo de campo.
Entonces cada uno tiene y va a ir ellos mismos, ¿no es cierto?, van a ir guiando en ese circuito. Pero lo complementamos con charlas en el municipio, con análisis de alguna obra arquitectónica que algún arquitecto historiador nos puede brindar más información, pero también con entrevistas, con relatos de personas que han sufrido la inundación, con visita a museos. Y entonces después, ¿cuál es el trabajo de ellos específicamente? Además de haberlo preparado en el curso y después guían, y realmente resulta interesante porque cada uno, ¿no es cierto?, transmite lo que aprende y luego lo ve ahí en el campo y o no me lo imaginaba así, mirá qué diferente es a lo que se pinta, o tal cual en detalle lo aprendí y así lo veo. Lo más importante es el trabajo posterior, selección de una problemática de ese espacio para analizar y plantear una investigación sobre ese tema. Entonces ahí salen riquísimos temas, porque a alguno le interesó el tema de la inundación, al otro le interesó el tema de qué pasó posteriormente a la inundación.